Hola a todos, hoy quería comentarles una herramienta bastante útil para el cálculo y el diseño de circuitos electrónicos que nos va a servir o que nos podría haber servido en algunos de los trabajos o de los videos que estuvimos viendo con anterioridad para simplificar el tema de los cálculos. La herramienta se llama ElectroDroid, tiene una versión gratuita que si bien es limitada es bastante potente y vamos a ver algunas de sus funciones principales o fundamentales. Ahí la abrimos. Vemos que tenemos un catálogo, un menú donde podemos acceder a diferentes opciones. Es, como les dije, bastante completo. Tiene cosas muy sencillas a algunas más elaboradas que sí podrían ser de gran utilidad. Por ejemplo, esto calculo que a ninguno nos debería hacer falta, el código colores, ¿sí?, de las resistencias. Insisto, no nos debería hacer falta, pero bueno, si alguno tiene algún problema todavía con esto, que no debería ocurrir, o si está aprendiendo incluso a utilizarlo, podemos recurrir, seleccionamos simplemente los colores, nos va dando el valor adecuado. Fíjense que en este caso me pone el icono de advertencia porque no es un valor estándar, ¿ven? Porque ahí puse un valor que está fuera de lo que es los comerciales. Recordemos que nosotros trabajamos con el L12. Bueno, acá tenemos un serie paralelo que la verdad que ya a esta altura hacer cálculos de serie paralelo no deberíamos utilizar una aplicación, pero bueno, llegado el caso, acá está. Me interesa sobre todo lo del divisor resistivo, cosa que vamos a usar más adelante en algunos trabajos que voy a mandar. También, como siempre, me interesa que trabajen con la fórmula, pero tenemos que la aplicación nos puede brindar una ayuda. Bien, pero aparte de eso, tiene unas funciones más interesantes que ahora vamos a ir detallando en lo que el programa llama recursos, que lo vemos en la parte superior derecha de la pantalla, donde el programa demuestra tablas de componentes como ser algo bastante útil, que es los valores comerciales, ¿ven?, de las resistencias. Ahí tenemos del E6, E12, E24, tenemos los valores comerciales por si uno no los recuerda. Y más importante aún, quizás porque nunca lo habíamos hablado, la tabla estándar de los capacitores, los valores de capacitores que yo puedo llegar a utilizar porque son los que voy a conseguir en el mercado, así como también el código de los mismos. Como ayuda de memoria es bastante interesante en esos aspectos. Volviendo entonces a la parte de calculadora, vamos a ver que hay una serie de herramientas que nos asisten y nos facilitan determinados cálculos matemáticos que tienen que ver con resoluciones circuitales. Ahora bien, como cualquier herramienta de este estilo, yo voy a tener que siempre interpretar los datos, es decir, no me voy a limitar a colocar o a copiar cualquier número que me entrega sin analizarlo, sin pensar de que si está correcto o no, porque si no voy a trasladar cualquier error que pueda tener, o ya sea durante el ingreso de datos, cuando ingresé los datos, un error de interpretación, o simplemente hasta puedo considerar que puede tener un bug o un problema el programa. Ahora voy a dar ejemplos específicos de a qué me refiero, pero recuerden que siempre hay que estar atento y no limitarse a copiar cualquier resultado sin analizarlo, no solo cuando uno trabaja con una calculadora, en la vida de técnico, en la vida en general, tenemos que acostumbrarnos siempre a pensar lo que estamos haciendo, ¿sí? Voy a dar algunos ejemplos, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tenemos calculadora de resistencia limitadora para LED, una herramienta que puede ser bastante útil. Me limito a que coloco, como vemos ahí, coloco la tensión de alimentación. Acá puedo elegir el valor que yo tengo. Necesito, como ya sabemos que es datos, la tensión típica del LED, que la puedo editar o no, la corriente a la que voy a trabajar, y como ven me hace el cálculo de la resistencia, y en ese caso me dio un valor no comercial porque si miramos aquí, ¿sí?, aquí abajo vamos a ver que está en E24, yo lo voy a pasar a el E12, entonces ahí me da el ajuste al valor comercial de la resistencia. Bastante útil porque no tengo que recurrir a la tabla de valores comerciales para hacer el ajuste, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, a lo mejor, ¿por qué no di esto antes? Porque quería que hagan cuentas, quería que trabajen para perder el tiempo, y no es así. Simplemente siempre quiero que tengan en mente un conocimiento de los circuitos que van a usar, al menos un conocimiento, como mínimo un conocimiento
superfluo de lo que están usando. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese hablado en su momento de la caída típica, o si yo o algún otro profe no hubiese hablado de la caída típica, lo que es corriente, nosotros podemos caer en cualquier error. Fíjese eso que dice ahí. Ven, por ejemplo, le puse la corriente en directa a 1 ampere del LED. Obviamente el programa me da una resistencia equivalente, pero nosotros sabemos que no puede circular un ampere por un LED común, un LED clásico. Se destruiría completamente. Entonces, ese tipo de cosas que el programa no me la va a marcar, pero que yo las tengo que conocer. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea de cómo trabajan los componentes, tenemos una cierta idea de cuáles son las magnitudes que se usan. Entonces, ningún programa me va a asistir con eso, y además siempre tenemos que tratar de nosotros razonar y pensar lo que estamos haciendo. Vamos a otro ejemplo. Acá van a encontrar, por ejemplo, del conversor analógico digital, donde podemos trabajar con la resolución y me da el valor de conversión. Lo único que hay que hacer es descargar los datos. Vemos también reguladores de voltaje, ¿sí? Donde simplemente pongo las tensiones de entrada, de salida que necesito, me hace el cálculo de las resistencias, pero como les digo, siempre es bueno saber de dónde vienen las fórmulas para poder analizarlas y para poder tener una idea si el dato que me está dando es correcto. ¿Correcto en qué sentido? Vamos a hacer un ejemplo con el 555. Vamos a ponerlo en modo monostable, como está ahí. ¿Sí? Yo quiero, fíjense, ahí ya está cargado eso, lo había dejado previamente cargado. Un pulso de 5 segundos, y como yo elegí un capacitor de 10 nanofaradios, bueno, el cálculo es de una resistencia de 454 megas, más allá de si está en E2 o en E24, ¿ven? Una resistencia de 454 megas, y matemáticamente es correcto, pero anda a conseguir una resistencia de esos valores. ¿Sí? Es demasiado grande, no vamos a encontrar una resistencia tan grande. Entonces, si bien el programa me da un resultado, yo tengo que tener una noción de decir, bueno, ¿y cómo corrijo esto? ¿Cómo lo soluciono? Y si yo tengo una idea de cuál era la fórmula original del monoestable, lo voy a resolver más fácil. ¿Sí? Porque obviamente el programa me permite entrar a poner datos y bueno, en algún momento voy a pegar algún valor, pero si yo tengo ciertos conocimientos, puedo resolverlo más fácilmente. Por ejemplo, vamos a recurrir a la fórmula del monoestable para que vean de qué estoy hablando. Bien, si recordamos, el tiempo, ¿sí? Yo lo voy a escribir ahí encima, es 1,1, una constante, por R por C. Entonces, en vez de tirar valores arbitrarios, empezar a probar tranquilamente, como yo sé que esto que está acá me dio fuera de lo que es una resistencia que puedo conseguir, porque es demasiado grande, yo, bueno, a ver, pero vamos a pensar en achicarla. Por ejemplo, ¿qué tal si uso una resistencia 1000 veces más chica? Estaría en 454 kilos, que es un valor que, llevado a valor comercial, que sería 470, puedo llegar a conseguir 470K, es un valor común. Entonces digo, caramba, a ver, si yo tengo una resistencia que es 1000 veces más chica, y con esto no voy a hacer ningún cálculo, si yo puedo disminuir esta en 1000 veces para que me dé un valor que sí voy a encontrar en un comercio, lo único que tengo que hacer para mantener la entidad es la igualdad, esto que estoy marcando acá, la ecuación, si a esa la disminuí en 1000, al capacitor lo voy a aumentar en 1000 y guardo la proporción. ¿Ven? Porque el producto de RC es directamente proporcional al tiempo. Entonces, si yo en una simplemente me limité a dividir por 1000 en la resistencia, el capacitor, si lo multiplico por 1000, sigo manteniendo la igualdad y no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Qué quiero decir? Entonces, poder usar una resistencia de 454K, que ahora la llevo a valor comercial, de 454K, y el capacitor simplemente ser 1000 veces más grande, o sea, ser de 10.000 nanofaradios, que sería lo mismo que decir de 10 micro. Entonces resulta que no tuve que hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Digo, bueno, disminuyo uno en 1000, aumento otro en 1000, y ni siquiera tuve que usar el soft. Lo puedo verificar. Vamos a ver si yo acá digo, no, bueno, vamos a usar vamos a cambiar el capacitor. Digo, voy a usar 10 microfaradios y quiero calcular R1. ¿Ven? 454K, que el valor comercial sería 470. Pero esa conclusión yo llegué anteriormente sin necesidad de volver a ingresar los datos o de cargar los datos en el programa. ¿Por qué? Porque eso es gracias a que yo conozco la fórmula, y como conozco la fórmula puedo interpretarla y de ahí sacar conclusiones
y resolver, si bien tengo una calculadora o si bien tengo un programa que me asista, puedo resolver de todas maneras de una forma más rápida, más fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular en modo astable. Bueno, voy a elegir entonces una frecuencia, por ejemplo, de 1 kHz. Y voy a elegir un valor de capacitor, como solemos hacer siempre, para que nos dé el valor de las resistencias. Pero lo mismo que antes. Como acá básicamente puedo poner cualquier valor, ¿sí? Imaginemos esto. Yo quiero calcular R1 y R2. Y como vemos, me da unos valores de resistencias, estos son demasiado bajos. Demasiado bajos, ¿por qué? Porque incluso, hasta el programa lo sabe, R1 y R2 deben estar comprendidos entre determinados valores para que el programa trabaje. Entonces, esto también, si yo recordase o si yo conozco la fórmula y sobre todo si la interpreto, porque si la conozco y no le doy importancia, no sirve de nada, sabemos que la frecuencia, vamos a anotarla acá, es igual a 44, un valor constante, sobre 3 veces el producto de R por C si es que las resistencias son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo si veo esto, vemos que en esta entidad, si recordemos la igualdad, la entidad, la frecuencia y la relación RC son inversamente proporcionales. ¿Sí? A ver, hablando mal y pronto, esto está en un numerador, esto está en el otro lado de la igualdad en un denominador, quiere decir que cuando una crece, la otra decrece. Por lo tanto, ¿a qué conclusión debería llegar o a qué debería arribar? Que si yo necesito frecuencias relativamente altas, voy a buscar capacitores relativamente bajos, ¿sí? Para compensar eso, porque si no la resistencia me va a quedar desmedida. Entonces, todas las frecuencias altas del kilohertz en adelante, yo voy a buscar capacitores bajos, en el orden de los nano, ¿sí? Y al contrario, si yo lo que voy a buscar es frecuencias relativamente bajas, los capacitores van a ser altos. Y esto surge de qué? Bueno, surge simplemente de esto, de analizar la ecuación, de saber cómo funciona una ecuación o cómo tengo que interpretar los datos, lo cual va a hacer que el uso de este programa sea aún más fluido. Siempre voy a ser muy insistente con esto. Tenemos que tener muy en claro lo que estamos haciendo. Y si bien no necesito conocer la física interna del 555 para poder utilizarlo, sí es bueno manejar las fórmulas y por eso yo es que siempre les insisto, o en mis trabajos, primero les doy el formuleo y después vemos algún software de asistencia o alguna aplicación que me simplifique las cosas. Siempre es bueno conocer cómo trabajan los elementos para luego, ahí sí, usar alguna herramienta que me simplifique los cálculos. Pero de otra forma, yo voy a perder noción de cómo trabaja y todos van a ser números aleatorios que no significan nada. Y no es el caso porque representan componentes o magnitudes. Entonces, llegado a este caso, para la frecuencia de 1 kHz, vuelvo a hacer el ejemplo, yo elegiría vamos a poner un 10 nano, por ejemplo. Voy a calcular R1 y R2 y vemos, ahí me dan valores razonables, eso también lo llevo a 47K, ¿sí? de valor comercial de resistencia, y no hubiese pasado por lo que les mencioné anteriormente, lo que les mostré anteriormente. Bien, entonces, como vemos, este programa, les dije, es bastante complejo, y la verdad que los invito a que lo exploren, a que vean de qué se trata. Como les dije, es de descarga gratuita, el nombre es el que ven acá, es este, ¿sí? Electrodroid, y les va a ustedes a simplificar bastante a la hora de manejarse con determinados cálculos. Bien, espero que les sirva y quiero hacer hincapié con lo que decía antes. Por favor, cualquier herramienta que utilizamos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a interpretar los datos que nos da. Tenemos que interpretarlos, analizarlos y pensar si es que son correctos o posibles. No nos limitemos a que cualquier valor que nos dé una calculadora, un teléfono, un celular, una pantalla, mismo un tutorial, mismo este tutorial, cuántas veces me tuve que editar porque me equivoqué en algunas cosas que dije. No nos limitemos a tomar todo lo que vemos sin analizarlo. Siempre pensemos en los datos que nos están llegando. Nos va a servir no solo para electrónica, nos va a servir para la vida en general. Bueno, si tienen alguna duda, si quieren charlar algo más de este soft o quieren que muestre alguna cosa más, ya saben cómo comunicarse conmigo. Así que bueno, gente, será hasta la próxima.